Conflicto armado en las mujeres en la medida en que el cuerpo de las mujeres se convierte en botín de guerra. Hay un uso y un abuso del cuerpo de las mujeres y eso ha sido una fuente de movilización muy fuerte en el movimiento. Entonces, para mí la paradoja es que un contexto supremamente difícil ha representado una dinamización y un fortalecimiento y nuevas formas de articulación en el movimiento. Al mismo momento encontramos organizaciones en la misma violencia que son capaces de transformar no solamente la violencia y el conflicto, pero también a ellas mismas. Son capaces de transformar su cultura interna para no ser víctimas de sus propios traumas y miedos, pero irse mucho más allá, construir equipos de mucha confianza y mucho interés, de posicionarse transparentemente en su entorno, de ser capaz de usar el conflicto y la violencia como un insumo de desarrollarse mucho más que sin conflicto. Y eso es un asunto que tenemos que aprender, porque nunca hemos pensado en esto. Yo no digo gracias a la violencia, pero yo digo que sí, en contextos de violencia hay posibilidades para organizaciones de crecer si tienen algunas capacidades de liderazgo, de la cultura interna, de posicionamiento en sus programas, y estas capacidades tenemos que conocer más, tenemos que facilitar más para que finalmente salgamos con herramientas dirigidas a estas capacidades. Hemos adelantado una reflexión con otras ONGs y con PCS alrededor específicamente de ese problema, de la necesidad de fortalecer, de capacitar los equipos para entender mejor cómo enfrentar estas problemáticas, cómo construir planes de seguridad que, partiendo de reconocer los principios de la autoprotección, entienda también la necesidad de los esfuerzos colectivos, de las medidas preventivas, pero fundamentalmente entendamos que tenemos que definir una estrategia mucho más clara en relación con las instituciones, con los actores, con el Estado, con las organizaciones, a fin de mejorar nuestras capacidades y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo y amenazas. Claramente ellos necesitan manuales, procedimientos de protección, de seguridad, eso es obvio, pero eso no es el único que necesitan. Algunas veces vale mucho más pensarse en cómo ubicarse en la situación, ser altamente transparente entre los diferentes grupos que están allá, para que todo el mundo entienda por qué la organización existe y qué hace. Organizaciones en el conflicto necesitan una habilidad de cambiar perfil de sus programas, por ejemplo, o cambiar su lenguaje. Tiene que ser muy creativa en su lenguaje. Un día hablando con paramilitares en un lenguaje diferente con guerrilleros, por ejemplo. Entonces, esas son cosas en que tenemos que pensar. Desarrollo organizacional no es solamente construir manuales de protección, pero también pensar en qué tipo de liderazgo, cómo construir equipos unidos, cómo construir, por ejemplo, una posición fuerte y bien entendido por los involucrados. Estas son cosas que tenemos que darnos cuenta en procesos de desarrollo organizacional en conflictos. Entonces yo entiendo para los indígenas, ellos han intentado hacer de su vida un plan de vida, están organizados en un plan de vida. Un plan de vida es algo que supera un plan de desarrollo, es algo que se construye con el tiempo, para siempre, no están pensando en objetivos a un año, ¿no? Sino un plan de vida, como su nombre lo indica, es algo que acompaña el proyecto de vida de estas comunidades. Entonces, aquí, pues ellos tienen un gran compromiso con sus procesos organizativos, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que es un proceso organizativo que se nutre de lo que significan las autoridades, de su misma estructura organizativa política, ¿no? Tú sabes que allí tienen las autoridades tradicionales, pero tienen las autoridades espirituales, pero a su vez su asamblea comunitaria pues es la que da los mandatos también, mandatos muy importantes, la que alimenta su democracia, porque ellos tienen un proceso casi de democracia directa, es lo que he podido conocer, y estoy hablando de las experiencias del pueblo Nasa, de las experiencias indígenas del Cauca. Bueno, Nariño es la zona de mayor conflicto en Colombia, por tres razones básicas. Primero, tenemos allá la mayor área de cultivos de uso ilícito, de coca y amapola.
de Colombia y del mundo, porque Colombia es el primer productor en el mundo, al menos de coca. En segundo lugar, hay presencia en los 64 municipios de Nariño de las organizaciones armadas, bien sea de las insurgentes, guerrilleras o de los grupos paramilitares. Y en tercer lugar, Nariño es una zona geopolíticamente privilegiada. Tenemos mar Pacífico, una extensa zona de mar Pacífico, tenemos una frontera hacia el sur de América y tenemos frontera con el Amazonas. Es decir, somos una zona apetecida para cualquier actor del conflicto. Si vives la violencia diariamente, tiene que relativar. Si no, no puedes trabajar, ni funcionar, ni vivir en la violencia. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tú puedes, como un actor social, con un perfil político, por ejemplo, trabajar en un contexto relativando el riesgo que te llega? Tenemos que pensar mucho en esto también, que hay que relativar riesgos hasta un cierto momento, es decir, eso no es más aceptable hasta este punto. Yo siento que muchas violencias han afectado a los pueblos y a las comunidades, pero por ejemplo la violencia estructural juega un factor que también desestructura los procesos, porque la pobreza, la miseria, la exclusión es algo que niega a los pueblos la opción de ser. Hoy día tenemos un conflicto que nos llegó de fuera y la verdad es que la sociedad nariñense no estaba preparada para afrontar un conflicto de las dimensiones que hoy tenemos, con desplazamientos, secuestros, con confrontaciones permanentes, minado de campos y caminos, con fumigaciones a cada momento, con intervención muy fuerte de lo militar, de lo violento, del conflicto armado. En medio de esas circunstancias, la constituyente de Nariño ha sido, hace 3 años, una alternativa, una opción para la sociedad nariñense, para mostrar que podemos, los miembros de la sociedad civil, construir vías distintas. Nosotros no creemos conceptualmente que la violencia que usa el Estado para reprimir a los violentos sea la alternativa. Desechamos esa primera alternativa. Por supuesto, no estamos de acuerdo tampoco con los que fuera del Estado pretenden hacer transformaciones o ganar privilegios usando las armas, sean ellos insurgentes o paramilitares. Nosotros no creemos en ninguna de esas dos vías. Pensamos, y la constituyente es eso, una tercera vía. Buenas nuevas para mi pueblo, el que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar, lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar. Caerán los que oprimían la esperanza de mi pueblo, caerán los que comían. El primero es reto práctico de encontrar una forma organizativa que sea reconocida universalmente y que por consiguiente pueda defenderse desde una perspectiva jurídica. Entonces, y eso ya es un aspecto técnico. Pero junto a ese aspecto técnico va también uno que no es menos técnico, pero que ya no mira los aspectos, dijéramos, legales, formales, jurídicos, sino la posibilidad de que esos módulos organizativos aceptados convencionalmente se interioricen en una forma tal que cada uno de los miembros de la organización comparta afectivamente la visión, la misión y las estrategias de la organización, porque si no, dadas las dificultades de los trabajos en el conflicto, que muchas veces requieren respuestas inmediatas que no pueden ser trabajadas muy sistemáticamente por toda la organización, sino que suponen una confianza básica que implica también una prudencia de cada uno de los miembros. Solo si tenemos como unas relaciones justas, horizontales, equitativas,
podemos empezar a fomentar procesos de paz dentro de las mismas organizaciones y en el entorno en el que estamos. Necesitamos unirnos, necesitamos trabajar juntos, pero sabiendo hacia dónde estamos dirigidos y qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos aportar cada uno dentro de este proceso de paz. Estas experiencias han abierto un camino, nos muestran que hay otro camino para construir la paz. En este momento el primer reto es no dejarlas solas, ¿no? Hay que buscar, igual que las distintas violencias son agudas para expresarse, pues yo creo que el trabajo por la paz también tiene que ser muy dinámico, muy estratégico. Entonces yo creo que no dejar solas a las experiencias, a las iniciativas de paz desde la base, a las experiencias de resistencia civil es el primer reto. Otro desafío es que las agencias tienen que aprender que apoyar a estos tipos de organizaciones implica un compromiso diferente, de mucho tiempo, de mucha flexibilidad y conocerlos bien, como una loyalidad a estas organizaciones, porque los instrumentos, yo digo antiguos, que tenemos dentro de las agencias, no cabe bien en este mundo de conflicto. Entonces las organizaciones necesitan un apoyo diferente a las agencias, que no siempre es un apoyo de financiamiento, pero muchas veces es un apoyo de entender, de conocimiento, dar un respaldo, de crear salidas para estas organizaciones. Es un desafío grande porque todavía no estamos totalmente en esto. Nos hemos acostumbrado a crear organizaciones de resistencia de la sociedad civil ante el conflicto armado. Yo lo que llamo ahora y lo que estamos llamando las constituyentes de Colombia es que pasemos de llorar las tragedias, que está bien, hay que llorarlas, pasemos a tomar iniciativa. El solo resistir es paralizante, aunque sea heroico y sea necesario. No podemos quedarnos en resistir, tenemos que tomar iniciativas y hacer propuestas aún en medio de la tragedia. Y esas propuestas las estamos construyendo aquí con nuestros planes estratégicos, estamos construyendo iniciativas desde abajo. Ese es mi llamado, a que dejemos ya de estar como a la defensiva solamente y tomemos iniciativa para que sin descuidarnos de defendernos, entremos ya a la ofensiva buscando caminos nuevos de esperanzas para esta nación, que no solo son posibles, sino que se los merece una nación que ha sufrido la violencia durante tantos y tantos años. Entonces mire que a nivel de las demás veredas nosotros tenemos, digamos, puntos positivos, ¿cierto? La amistad de la gente y todo esto, pero llegamos a los retos, a las barreras grandes que son esa estructura que ya está montada desde hace cuánto tiempo, pero que tenemos que frentearla. Sí, estructura de politiquería, ¿no? Por ejemplo, es una de las que más manipulan actualmente, es la misma sociedad de consumo que ya está dentro, hasta en el último rincón del país. Está también la dependencia, entonces son cosas que tenemos que frentear con ese estilo de organización, de fortalecimiento organizacional. Vamos a llegar a frentear todo esto, y digo frentear desde lo que sabemos y lo que hacemos como campesinos: trabajo, educación, espiritualidad, en todos los aspectos de la vida. Nosotros ya nos propusimos trabajar el fortalecimiento organizacional para llevarlo a todas las otras veredas. Yo creo que el primero es reconocer la importancia de mirarnos. Creo que desde el trabajo social, desde el trabajo con comunidades, nos volcamos mucho a mirar a los otros y siempre estamos atentos como a cómo atender, cómo responder a necesidades de otros, y de verdad olvidamos la mirada como hacia adentro. Entonces yo creo que ese es el principal reto. Ya con ese reto vienen como otras tareas adicionales, construir herramientas, construir metodologías, que el trabajo en fortalecimiento organizativo no se constituya en una tarea más y entonces a qué hora la hacemos, sino que sea algo que esté inserto como en toda la cultura de la organización. La guerra, lo que más se lesiona son las confianzas. La desconfianza se instala, el miedo se instala y paraliza. Entonces, yo creo que trabajar dentro de las organizaciones todo el tiempo esas claves, cómo enfrentar el miedo, o sea, cómo no permitir que el miedo nos lleve a la parálisis, a meternos debajo de